República de los Ríos. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en esta edición especial, además hoy, de República de los Ríos. Tenemos un cambio de horario que no es malo, ya explicaremos por qué. De hecho, en la mañana temprano hubo una entrevista que estaba pactada ahí con el senador Alfonso Urresti, y ahí estuvo un buen rato identificando algunos de los pasos que vienen, digamos. Así es que qué mejor que tenerlo aquí en la radio y por lo menos eso seguro va a dar que conversar. Mañana hay un foro aquí con candidatos a alcalde a eso de las 8:30, y la próxima semana se viene el foro de los candidatos a gobernadores y así, porque así está la cosa acá, digamos, local. Así es que vamos a irnos a la agenda global un rato. Vamos a poder retomar esta conversación que ha sido muy grata. Además, en las últimas 3 semanas, imagínense lo que hemos hablado. Ha estado además con nosotros Valentina Salas Ramos, quien está, además estudiando, haciendo el doctorado en este minuto, pero que ha tenido, de hecho, una labor en la ciencia política. Tú has trabajado, digamos, en estos temas ya antes, y ahora además estás viviendo en Minnesota, ¿no? ¿Cierto? Correcto. Y eso significa que hemos estado hablando contigo un poco en primera persona del clima electoral en Estados Unidos. Y por supuesto hemos tenido la posibilidad de pimponear y reflejar esto en el espejo del otro lado del Atlántico con Diego Sáez, que está en Barcelona, que ya está con nosotros, Diego Sáez Trumper. Y desde acá, desde los Encuarentenados, estamos junto a Andrés Valenzuela Turner, que el hombre más fiel a su mate, digamos, ¿no? De los días martes. No importa la hora. Hay un mate ahí. Luego aparecerá el gato y todo ello. ¿Cómo estás, Andrés? Ojalá estén quietos. Ojalá estén quietos los gatos. Andan medio exacerbados delante. Decían a qué hora empieza el programa. Decían. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, bien, bien. Aquí encerrado como todo buen valdiviano hoy en día. Valentina, tú no eres. ¿De dónde eres? ¿De Chile? De San Antonio. De San Antonio, mira. Porteña. Del puerto de San Antonio. Del puerto de verdad. Del puerto de verdad. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión. No, además que está más de moda el otro puerto. Siempre ha estado más de moda. San Antonio siempre queda relegado al segundo plano ahí, en muchos aspectos, económico, sí, culturales, de discurso, pero bueno. Político. Exactamente. Bueno, pero ya te tocará volver a Chile en algún rato. Ya podremos, digamos, volver a retomar estos debates un poco más situados en la realidad de acá. Tú también has seguido muy de cerca la situación nacional, pero ha sido bien interesante este periodo de elecciones norteamericanos. Seguramente todavía quedan muchas cosas que decir, así es que les voy a preguntar cuáles son las reflexiones post-Trump, si es que existe eso. Nosotros la semana pasada dijimos algo que yo me ocupé de reiterar en todos los lados donde pude, que es esto de que Trump no queda mal parado, especialmente porque haya perdido, digamos, sino que paralelamente queda bien parado por la cantidad de votos que tiene y todo ello, y el trumpismo no solamente como un fenómeno electoral en Estados Unidos, sino como un reflejo de una visión política que está presente en muchos lados. Así es que con esa primera pregunta general, abstracta, ¿qué les queda de nuevo, digamos, de esta semana en que efectivamente tenemos, parece, y hay que decir esa palabra, presidente electo, ¿no? Partamos contigo, Valentina. Sí, tenemos presidente electo. Todavía queda mucho por certificar, ¿no? O sea, hay reconteo en algunos estados, otros estados todavía falta el proceso de que a nivel estatal se entregue la certificación oficial, pero sí, tenemos presidente electo desde el día sábado, acorde a las proyecciones
de los medios más tradicionales, de la Associated Press, del New York Times, de MSNBC. La mañana del sábado quedó claro que Joe Biden tenía una ventaja tanto del voto popular como del voto en los electores del colegio electoral que le daba la calidad de presidente electo. Y ahí en más hemos visto vimos un discurso de Joe Biden apelando a la unidad, ¿no? Que en realidad fue un discurso bastante interesante porque en general lo que pasa históricamente en las elecciones de Estados Unidos es que el perdedor concede, ¿no? Da este discurso, concede la derrota, el candidato perdedor, y llama a la unidad, ¿no? No es solo un discurso de decir yo perdí, sino que llama a los que votaron por él, históricamente, excepto la elección pasada con Hillary Clinton, llama a los que lo apoyaron a la unidad, ¿no? Y a mirar hacia adelante y a aceptar los resultados. Lo que vimos esta vez fue como todo al revés, ¿no? Un discurso de Biden apelando más a la unidad, apelando más a los que no votaron por él, a que este va a ser un gobierno para todos los americanos y tratando como de cicatrizar y sanar esta herida de una sociedad muy dividida. Y por el otro lado vimos a Donald Trump, que probablemente no va a conceder su derrota, ¿no? Que en términos de discurso hemos visto... Y no solo él, sus asesores más cercanos desde la Casa Blanca, por toda una semana, lo que ha continuado hasta el día de hoy, y yo creo que por los días que vienen, de falsamente acusar de fraude electoral, de intentar llevar el resultado de las elecciones a los distintos niveles de las cortes, lo que genera un proceso bastante interesante e inédito, y que pone las instituciones de la democracia americana en juego, de que rompe esta tradición de una transición pacífica del poder, ¿no? Y una transición que estaba más o menos, que si bien no hay normas, porque lo de ceder, el discurso de conceder la derrota y todo eso no está en la Constitución y no tiene ninguna implicancia legal, sí genera como un discurso y una norma alrededor de cómo se hace la transición al poder. Y que además esto en el contexto de la sociedad que tú muy bien decías, Víctor, que lo conversamos la semana pasada, de una sociedad totalmente dividida, ¿no? O sea, no es menor, todo lo contrario, que alrededor de 70 millones de ciudadanos americanos votaron por Donald Trump, ¿no? Y eso, Donald Trump se va en unos meses más, siguen ahí, y también le puede abrir el campo a Donald Trump para una próxima elección o una próxima candidatura en el 2024. Entonces hay mucho todavía que ver y el trumpismo está muy arraigado en la sociedad estadounidense. Valentina Salas Ramos está con nosotros. Diego Sáez Trumper, desde Barcelona. Diego. Sí, bueno, hay un montón de cosas para decir. Yo creo que una de las cosas en que más pensaba en el último tiempo es esta idea de estos neopopulismos y de Trump presentándose como un outsider y uno diciendo, bueno, no, pero un millonario al final es parte del mismo sistema. Y una de las cosas que se ha demostrado con Trump es que ser un outsider del sistema no significa necesariamente estar en contra de los ricos, ni mucho menos, pero sí Trump ha mostrado que realmente no le importan mucho las instituciones tradicionales de la democracia norteamericana y el estilo de vida y etcétera. Su forma de hacer política se ha consolidado como una forma anti-establishment, o sea, eso está dando cuenta y le está importando poco llevarse por delante lo que se tenga que llevar por delante para seguir existiendo como figura política, y eso, sobre todo en una sociedad como la norteamericana, que todas las sociedades están de alguna forma basadas en la confianza en ciertas instituciones, ya sea legales o esta, por ejemplo, la institución de conceder y dar un discurso de unidad cuando eres un perdedor. Ese tipo de instituciones también son importantes y Trump las está tirando por la ventana. Y particularmente en Estados Unidos este tipo de cosas son súper importantes. Yo me acordaba la primera oportunidad que tuve de ir en Nueva York a un bar, y que uno en Nueva York, bueno, y creo que en muchas partes de Estados Unidos, tú llegas y le pasas tu tarjeta de crédito al camarero, eso se llama como abrir una cuenta, y tú le dejas la tarjeta y la tarjeta queda en mano de ellos. Y me acuerdo la primera vez que lo vi, me invitó una amiga ahí cerca de la Universidad de Columbia y me decía, no, es que es una sociedad basada en la confianza, el sistema se basa en la confianza. Y cuando el presidente de Estados Unidos empieza a patear el sistema por todos lados, ¿qué efectos esto tiene en la práctica? Bueno, que no vamos a abrir más cuentas en los bares, no sé.
pero refleja muchas de las debilidades del sistema. Hemos visto todas las debilidades del sistema norteamericano electoral, esta cosa que en Estados Unidos no existe un colegio electoral centralizado, y que los que estuvimos siguiendo, o sea, yo veía como en 3 páginas distintas los resultados, y en las 3 eran distintos, y los que, como dicen ellos, los que llaman, el que call la victoria, son los medios de comunicación, porque hasta que no se junten los electores en diciembre a poner sus votos, no hay un sistema centralizado en Estados Unidos que diga quién ganó. No hay cifras oficiales. O sea, hay cifras oficiales por estado, pero no por... Y cada estado es un mundo, ya hemos visto que unos cuentan de una manera, otros cuentan de otra, entonces se le empiezan a ver los agujeros por todos lados, como dicen los argentinos, se le ven los hilos a las marionetas, y eso con un Trump que parece empeñado en patear el sistema. Y yo creo que lo importante es darse cuenta que Trump no es el causante de todo esto, sino que es un síntoma de una sociedad que está quebrada, que está completamente quebrada, y que a través de Trump ha encontrado una representación de un cierto sector social que no estaba siendo representado. La política puede ser entendida de formas muy románticas, como decía Marta Hannecker, de hacer posible mañana lo que es imposible hoy, o de una forma más maquiavélica, que es la gestión de intereses. Y probablemente todas esas cosas al mismo tiempo, pero en esa gestión de intereses hay grupos que se organizan y son capaces de presionar, y Trump representa un grupo bastante claro, con una ideología bastante específica y con intereses, y eso está ahí para quedarse, y están diciendo claramente que no les importa mucho la estabilidad del sistema con tal de defender esos intereses. Diego Sáez Trumper desde Barcelona, está Valentina Salas Ramos en Minnesota y Andrés Valenzuela Turner. ¿Qué agregar a lo que ya dijeron en realidad? No. Sí. Hay una cosa que yo pensaba durante la última semana. No sé si se acuerdan que yo la semana pasada dije que me había estado dando vueltas un poco por esos rincones medios conspiranoicos. Uh-huh. Es impresionante cómo los conspiranoicos fueron los únicos que la chuntaron. Como en esta nueva normalidad política que describe un poco Diego, uno no puede desechar simplemente a estas teorías extremas que apuntaban a que Trump no iba a reconocer la derrota, que al contrario iba a anunciar una victoria preventiva, digamos, en base a las cifras incompletas que iban a tener los medios en cierto momento, que iba a empezar a cuestionar los conteos, y que incluso, que era lo que, digamos, nadie, entre comillas, serio iba a creer, era que iba a empezar activamente a llamar por el paro al conteo de votos, digamos. Y eso se dio, o sea, el escenario más descabellado fue el que se dio. Lo único que por suerte no se cumplió es que hayan salido milicias a las calles a defender, uh-huh. Pero digamos, estuvo a punto. Hubo estados en que hubo manifestantes de Trump tratando de entrar a los locales de conteo para digamos, frenar el conteo a la fuerza. La paradoja es que al mismo tiempo Trump llamaba a que se contaran los votos en otros estados, digamos. Entonces, claramente, digamos, no se trataba de un discurso que apelara a nada honesto, sino simplemente una estrategia política para aprovecharse de la desinformación, de este gap de desinformación que describe Diego, digamos, donde al no existir una entidad centralizada, al no haber cifras oficiales dentro de un periodo razonable y por una autoridad confiable, y además al tener en cuenta de que hay una distorsión de la realidad temporal, porque digamos, la inmediatez tanto de la vida contemporánea como de los medios de comunicación ha instalado la idea de que el ganador se sabe inmediato. Y eso nunca ha sido así, digamos, y históricamente nunca ha sido así en ninguna elección en ningún lado, porque las cifras oficiales van a tardar, sobre todo en un sistema como el norteamericano, donde existe el voto a distancia, existe el voto por correo, existen instancias que no van a poder ser contabilizadas el mismo día. Entonces, esta ficción de la inmediatez abrió un flanco, digamos, que es el que Trump identifica inteligentemente y ataca. Y lo ataca no con la esperanza de que funcione. Yo creo que a esta altura uno tendría que ser, bueno, siempre está la posibilidad de que Trump en realidad sea bien estúpido, pero yo creo que honestamente ni Trump ni sus asesores deben pensar que en realidad van a dar vuelta el resultado, ni que van a ganar, ni que van a arrebatar la presidencia a Biden. Lo más probable es que a través de todo esto, a través de estas demandas de reconteo, demandas de impugnación de votos, etc.,
lo que esté tratando de hacer Trump es justamente lo que decía Valentina, es minar la confianza en el sistema, es atacar estos rituales que están instalados como parte del establishment político, no como el establishment como el sistema, sino como el aparataje ritualístico que rodea la política. Atacar eso, minar la confianza y dejar instaladas ideas, que finalmente es la estrategia política que ha usado Trump y que en realidad es la forma Trump de hacer política, es esa, es cuestionar cosas, lanzar información falsa y dejar instalado el cuestionamiento en la gente. No se trata ni siquiera de instigar abiertamente, se trata de establecer esto, por ejemplo, de decir, aparecen votos a las 4 de la mañana. Y eso es totalmente falso, esos votos están en los locales, no es que alguien fue a comprar pan a las 4 de la mañana y volvió con votos, pero eso es lo que se imagina la gente que escucha a Trump. Entonces, dejar instaladas esas ideas es lo que le permite a Trump retener un grado de poder entre sus votantes que, como bien decían antes también, es una cantidad no menor, digamos, pese a que la distancia es de más de 5 millones de votos y en el voto popular, y que finalmente la cantidad de electores también es bastante grande entre los dos, no deja de ser que casi la mitad del país votó a favor de Trump. Entonces Trump se aprovecha de esto, instala estas ideas y deja, entre comillas, el plato caliente. Lo que él está haciendo es dejar andando el gas, digamos. Y eso no es menor, porque llama la pregunta de ¿para qué? ¿Para qué Trump deja esto? Y ahí volvemos un poco, digamos, a estos rincones conspiranoicos que ya no podemos desechar completamente. Hay quienes dicen cosas extremas, digamos. La teoría más extrema es que Trump podría tratar de protegerse preventivamente renunciando, dejando la presidencia a cargo de Pence y que Pence lo perdone, porque el perdón presidencial es una herramienta brutalmente sobrepoderosa, digamos. En términos gamers, digamos, sería OP. Es brutal. No tiene ningún parangón ni ningún cuestionamiento, digamos. Si el presidente decide perdonar a alguien, eso es. Entonces Trump podría, digamos, dicen estos círculos más conspiranoicos, renunciar y que Pence lo perdone y con eso evitar que se le persiga posteriormente, porque, digamos, Trump en este momento tiene el fuero que tiene porque ocupa la Casa Blanca, pero eventualmente, una vez fuera de la Casa Blanca, no hay nada que lo proteja. Otras teorías, digamos, que son un poco más tradicionalistas, digamos, apelan a que Trump probablemente está manteniendo su capital político tibio para una posible vuelta en la siguiente elección presidencial, que es un poco a lo que apuntan algunos de los políticos republicanos que han dicho, digamos, han hablado abiertamente de que Trump es el líder natural, el líder único del republicanismo en este momento, y de alguna manera lo pintan como esta imagen monolítica en torno a la cual se articula el partido. Y en parte tiene razón, digamos, en parte tiene razón en el sentido de que Trump articula a un grupo de votantes y a una dinámica de votación que le ha dado al Partido Republicano resultados que nunca ha tenido. Es un articulador que ha transformado hasta cierto punto al Partido Republicano en un partido, entre comillas, de la clase trabajadora, porque ha logrado, un poco como el trabajo que hizo la UDI en Chile, digamos, en los años 90, en apelar, ir encantando, ir transformando a sectores que nunca estuvieron ligados a ellos, a convertirse en votantes fieles. Pero surge la pregunta, y ahí es donde está el punto interesante, digamos, de ¿son votantes republicanos o son votantes de Trump? Si son votantes republicanos, el partido puede votar a Trump en cualquier momento, digamos, y lo más probable es que si fuese así, Trump empiece a irse al olvido y muchos republicanos se empiezan a distanciar de él y hacia el próximo periodo, digamos, hacia la próxima elección, logren establecer otra figura en torno a la cual articular todo esto. Pero si son votantes de Trump, que es como parece ser, el partido de alguna manera está amarrado a Trump y depende de Trump y van a depender de que o Trump vuelva a correr o que Trump
de alguna manera entregue las riendas de su, digamos, genere un delfín, que genere algún sucesor santificado por él para que traspase todos estos votos. Y eso es súper difícil porque nada asegura que eso suceda. Y eso es una pregunta interesante, sobre todo en Estados Unidos de, entre comillas, transición desde la era Trump a lo que venga. Y es lo que decía Valentina un poco, esto de que se va Trump, pero el trumpismo no se va. Sí. Se va Trump, pero la supremacía blanca no se va. Se va Trump, pero la asociación del rifle no se va. Se va Trump, pero el Blue Lives Matter no se va. Entonces, digamos, todo ese capital político que generó Trump queda en manos de ¿quién? ¿Queda en manos del Partido Republicano o queda en manos de Trump? Esa es una pregunta que va a dictar mucho de lo que pase en la política estadounidense de aquí en adelante. Andrés Valenzuela Turner, está con nosotros Diego Sáez Trumper y Valentina Salas Ramos. Además, la figura de Trump, claro, yo miré, bueno, la televisión por el cable, vi harto CNN, digamos, pero llamaba la atención. De hecho, acá lo conversamos la semana pasada con alguna otra gente, esto de que aquí a nadie se le ocurriría que bloqueen los mensajes de Twitter del presidente, pero hasta Twitter lo hizo, o sea, ¿para qué decir los medios, digamos, no todos los periodistas en la calle diciendo, mira, en realidad el presidente está diciendo cosas que no son ciertas, digamos, son totalmente falsos lo que está diciendo, etcétera. Y yo veía a la periodista de CNN Chile, enviada a Washington, que decía, los primeros despachos del día eran, aquí pasa algo realmente llamativo, que es esto de que los medios digan esto abiertamente, etcétera. Claro, porque venimos de Chile, digamos, ¿no? O sea, no voy a hacer la alusión que se acostumbra a hacer a Corea del Norte, pero somos un espacio bien distinto, digamos. Y llama la atención que la figura de Trump, que es una figura además que juega con la historia, digamos, como que no hay pasado, digamos, al final es el que más historia hace y además hace un relato respecto a la historia, ¿no? O sea, él escribe de alguna manera y reescribe la historia con todas estas frases que construye, digamos, con todos sus eslogans. O sea, el propio eslogan de volver a ser grande América es una alusión a que, bueno, todo el pasado fue mejor y ese pasado es posible de traer de nuevo, pero es evidente que no está hablando de lo mismo. Pareciera que en Estados Unidos, y es bueno el ejemplo que da Andrés en términos esto del electorado popular o de los trabajadores, porque ningún líder es solamente líder y parte adelante y espera que lo sigan. O sea, siempre hay una lectura de la realidad y los que se anticipan al cambio cultural son los que mejor después cosechan. Y pareciera que ya no es suficiente leer a Weber y el espíritu del capitalismo, ¿no? Y la ética protestante, digamos, para entender Estados Unidos. Parece que cambió eso y pareciera que además los resultados electorales, el peso del voto latino, etcétera, etcétera, estuviera también diciendo que es otro Estados Unidos. Valentina Salas Ramos desde Minnesota. Sí, dos cosas que me quedaron dando vuelta de lo que ustedes mencionaban. Una es la pregunta que plantea Andrés al final, ¿no? Los 70 millones, alrededor de 70 millones de personas que votaron por Trump, ¿son votantes republicanos o son votantes de Trump? Y yo creo que esa es una pregunta fundamental, no solo para lo que viene en los próximos años, sino que para lo que viene de aquí al 20 de enero, que es la fecha en que se supone, en que viene el cambio de mando, ¿no? Porque yo tiendo a pensar que son, bueno, hay algunos que son votantes republicanos duros, ¿no? Estados Unidos es un país donde el sistema de partidos está muy arraigado en la ciudadanía y la mayoría de la gente meses antes de la elección sabe por quién va a votar solo por saber si es el candidato demócrata o el candidato republicano. Pero también hay mucho votante que es duro votante de Trump, ¿no? Y eso es clave en entenderlo por lo que decía Andrés, de esto como de la working class blanca, ¿no? Como de la clase trabajadora blanca o sin educación superior, que son como esto que se le llama como el diploma gap, la brecha educacional, ¿no? Que Trump logró atraer fundamentalmente en la elección del 2016. Y eso es clave, porque ese capital político que Trump tiene hace, desde mi perspectiva, que la reacción del Partido Republicano ha sido muy tibia en estos días post-elección.
en no querer aceptar la victoria de Biden. Han sido pocos, no menores. El expresidente Bush y otras figuras importantes del Partido Republicano han aceptado la victoria de Biden y han llamado públicamente a Trump a conceder. Pero han sido minorías, ¿no? El Partido Republicano o se han quedado callados o han sido súper tibios en su reacción. Y eso es fundamental, porque yo creo que si la presión para que Trump pueda, no sé si conceder, yo creo que es muy difícil que esperemos que Trump, porque su comportamiento no es sorpresivo, ¿no? Si él se ha comportado de esta manera en los últimos 4 años y antes y durante la campaña. Muy difícil que él vaya y haga un mensaje público y diga todo lo mejor para ti, a los que me apoyen, que apoyen a Biden. Pero que esto se haga de la manera más pacífica posible, para mí depende de una presión interna, de que el Partido Republicano, sobre todo los miembros del Congreso en el Partido Republicano, empiecen a presionar desde adentro a Trump de que esto tiene que parar, ¿no? Y desde que él se tiene que ir de la presidencia de la manera más tranquila posible y empezar a andar la rueda, ¿no? Hay procesos administrativos súper importantes en el periodo de transición que sí son legales, que es que el Estado federal tiene que entregarle recursos al equipo de Biden y acceso a las herramientas de seguridad nacional para que se pueda hacer, por ejemplo, un chequeo de los funcionarios del nuevo gobierno, para que se puedan empezar a contratar gente, cosa de que el día 20 de enero, cuando Biden asuma, esté todo listo. Y eso es fundamental porque estamos en una pandemia, estamos en una crisis económica, y esos equipos tienen que estar listos desde ya para que el gobierno funcione de la mejor forma desde el 20 de enero. Entonces yo creo que ese capital político es fundamental en entender por qué el Partido Republicano no ha querido irse en contra, porque veíamos, como decía Andrés, Trump diciendo, paren el conteo, además en estados donde iba perdiendo, que no hacía mucho sentido, y después en otro, ahí se dio cuenta que mejor era decir, sigan contando, pero entonces, y que la gente lo seguía, ¿no? Porque es importante entender también que esos votantes, parte de esos votantes de Trump, han sido consumidores de fake news durante 4 años y creen en estas historias que Trump ha generado alrededor y las apoyan, ¿no? Entonces es fundamental como entender ese proceso. Y lo otro yo creo que es el rol de los medios de comunicación, que sin lugar a dudas salieron fortalecidos en esta elección, por lo que tú mencionabas, Víctor, ¿no? Como por parar a Trump en acusaciones sin fundamento, ¿no? De fraude electoral, esta idea que Trump estaba instalando de que habían votos legales y votos no legales, que no tiene ningún sentido porque todos los votos son legales, ¿no? Entonces, como generar esta disociación. Ahora, yo creo que el rol de los medios de comunicación, si bien salieron fortalecidos, también yo creo que hay que tomárselo con calma, porque a mí me parece que tuvimos que llegar a este punto, a que un presidente empiece a cuestionar la legalidad de los votos para que los medios dijeran algo, porque de nuevo, el Trump que estamos viendo ahora no es un Trump nuevo, es un Trump que se ha comportado de la misma manera durante 4 años, y durante 4 años que los medios no hicieron mucho. Es más, algunos contribuyeron a algunas como fake news que se empezaron a instalar en el discurso público, pero sí llegamos a un punto en que parece que los medios parecen no tolerar más estos discursos de mentira. Veíamos ayer incluso que Fox News, porque acá el sistema de medios además está uno puede identificar fácilmente la línea ideológica de los medios y a quienes apoyan y a quienes no, ¿no? Entonces existe también todo un debate en torno a eso, pero ayer Fox News sacó del aire a la encargada de prensa de la Casa Blanca de Trump porque seguía con este discurso de el fraude electoral, y fue Fox News por primera vez, ¿no? Que dijo como, incluso me acuerdo el mensaje del conductor era como, wow, vamos a parar porque acá ya llegamos a un límite en que no podemos tolerar esta situación. Pero de nuevo yo creo que se esperó mucho, ¿no? Se esperó mucho porque esos discursos que se instalaron en base a mentira es lo que sustenta también parte del electorado de Trump. Gracias, Valentina. Valentina Salas Ramos estaba pensando en el wow. Lo voy a empezar a usar acá en la radio. Diego Sáez, Trumper. Sí, yo siguiendo mucho la línea de lo que decía Valentina, yo creo que se ha hablado mucho de la impredictibilidad de Trump y en realidad cada vez parece más predecible. Es decir, acá en España se usa mucho un dicho que dice piensa mal y acertarás, y con Trump parece que esa es la regla. O sea, es impredecible porque uno no creía que todas sus bravuconadas fueran a seguir hasta el límite que las está llevando, y el tipo ha seguido.
A mí me parece que Trump y su círculo han leído mucho a Gramsci y están duros en la batalla cultural, pero entrando durísimo. Y entre mentira y mentira, seguro que señalan muchas cosas que también tienen alguna conexión con la realidad, si no, esto no funciona, digamos. Las fake news y todo esto se trata de decir cosas que sean falsas, pero que no sean completamente falsas, que tengan una parte de verdad y que sea muy difícil deshacer qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Por supuesto que lo han llevado a unos extremos que uno pensaría que eran imposibles, pero porque han ido probando y han ido instalando eso, digamos. Pero mucho de la idea del emperador desnudo que se señala, o de los elefantes en la habitación, como dicen los gringos también, Trump ha señalado varios y se ha aprovechado de muchos de estos agujeros o de muchas de estas cosas de la sociedad norteamericana que estaban basadas en la confianza. Y le ha dado al establishment. Y ahí yo creo que es bien interesante lo que comentaba Valentín al final sobre Fox News. O sea, Fox News era como el medio, como dicen los gringos, también cheerleader de Trump. En Chile, claro, no conocemos tanto esta cosa de la vinculación política de los medios porque todos son de derecha y súper de derecha. Todos los medios grandes. En Estados Unidos existe esta idea de Fox News así como un gran promotor del Partido Republicano, CNN como un medio más liberal. Bueno, hay varios por los dos lados. Pero fue bien interesante la reacción porque Fox News jugó todo el rato. Fox News fue el primero en conceder, si no me equivoco, Arizona a Trump, que le da un número mucho más cercano. O sea, si uno miraba los números en el canal que en teoría apoya a Trump, o que ha apoyado a Trump todos estos años, se veía Biden mucho mejor que en los otros medios. Podían jugar eso y el jefe además con toda esta idea loquísima que son los medios de comunicación los que en buenas cuentas deciden cuándo otorgar la victoria en Estados Unidos o no hacia el público. Y eso hace toda la discusión sobre qué es lo que va a hacer el establishment. O sea, pareciera que Fox dice ya, ok, nosotros hasta aquí llegamos, igual no le dan, o sea, lo paran a Trump, pero se habló durante un buen rato del presidente potencialmente electo, el presidente que se ha predecido como electo, cosas así. Pero en general, cómo está jugando el establishment es interesante. Los Bush le querían pasar cuentas hace mucho rato a Trump, entonces no es tan raro, pero ese juego de intereses... digamos, hasta cómo cierta parte del establishment se siente un poco también en el vacío. O sea, cuando Trump patea el tablero, Fox News no está incómodo en el establishment norteamericano, entonces cómo juegan ellos con eso es complicado. Pero lo que queda instalado a nivel de fuera del establishment, a nivel de la sociedad, es si realmente estas preocupaciones que instala Trump, en buenas cuentas, si el establishment, porque Biden además, y no hemos hablado nada de Biden, y podríamos hablar muchísimo de él también, pero Biden lo que es en este momento, fundamentalmente, independiente de su historia, es un representante del establishment. Es como, bueno, vamos a hacer la política como la hemos hecho siempre, vamos a defender la fortaleza del sistema. Y hay que preguntarse si en estos tiempos y con todo el avance cultural gramsciano que ha hecho Trump, si realmente la democracia liberal va a ser capaz de satisfacer las necesidades de la población o no. Y estamos en ese punto de debate, y qué es lo interesante para el resto del mundo, qué es lo interesante para Chile, para Europa, es cómo la crisis de los sistemas de democracia liberal se empiezan a instalar, y si pueden ser si pueden ser los Biden, que en Chile sería como que ahora para apagar toda la cosa social saliera Heraldo Muñoz de electo de presidente, más o menos, o sea, para hacer un paralelo, digamos, de personajes con poco carisma y con funcionarios de toda la vida. O sea, ¿son ellos los llamados a solucionar este problema o es esta nueva generación de políticos que están saliendo, por ejemplo, en el Partido Demócrata como Ocasio-Cortez, donde Bernie Sanders es como el gurú, pero hay toda una generación que también creció en esta pasada? Estamos hablando de polarización. Estamos hablando de por un lado los Trump, por otro lado los Ocasio-Cortez. Y esta apuesta es más de centro, o sea, no es más de centro, es completamente el establishment. Y si el establishment es capaz o no de manejar estas expectativas, es una pregunta. El establishment ahora se cuadró, no sabemos muy bien cómo se operó eso. No sabemos cómo se operó que Facebook, que Twitter empezaran a hacer estas cosas, que la Fox News, o sea, tiene que haber atrás tiene que haber un partido del orden tratando de ponerse de acuerdo, que no lo estamos viendo, que de lo que no se está hablando mucho, que en esta pasada logró resistir, pero realmente lo que logró es resistir, no atacar. O sea, cuando decimos que el trumpismo y la asociación del rifle y toda esta gente queda viva, quedan súper en su puesto y el sistema se defiende con uñas y dientes.
pero hay que ver si, además de defenderse con uñas y dientes, es capaz de avanzar, ¿no? Claro. Y tampoco, o sea, sin darle ningún tinte ni positivo ni negativo a esto, ¿no? Es loco pensar que uno estaría aquí hablando de la importancia del establishment norteamericano siendo capaz de tomar el país, pero no hay que olvidarnos que Estados Unidos sigue siendo el país con más gastos militares del mundo, donde tienen bombas para destruir el planeta Tierra varias veces, además tienen los datos de todos nosotros, muy al detalle, e inclusive esta conversación la estamos haciendo a través de medios que pasan por servidores norteamericanos, entonces no es baladí cómo se reordena de nuevo el sistema ya. Diego Sáez Trumper está con nosotros, Valentina Salas Ramos y Andrés Valenzuela Turner. Andrés. No te escuchamos. No te escuchamos, Andrés. No estoy muteado. ¿Ahí Ahí sí? sí. Va, qué raro. Ni siquiera me di cuenta que había apretado el mute. Te mutearon allá en... Estaba pensando, yo no estoy seguro de que la gente, al menos la gente del círculo más cercano a Trump y Trump mismo, lean algo. Yo creo que ellos se formaron y operan más en base a las reglas del marketing que a pensamiento político más tradicional. Yo creo que si es que han leído algo, quizás sea Ayn Rand, pero dudo que hayan leído a Gramsci. Ahora, de que hay un poco del germen de Gramsci intrínseco, sí, pero yo creo que tiene que ver más que nada con que Gramsci y sus ideas tienen que ver con esta disputa del espacio cultural. Yo creo que si a algo se parecen las ideas del trumpismo es a Goebbels más que a Gramsci, a este uso armamentístico de la información, digamos. Y justamente vinculándolo un poco con eso, con ese antecedente súper fascista, digamos, que hay que recordar también que esta relación entre el establishment y el trumpismo igual es una relación por conveniencia. Y no es una cuestión casual. O sea, cuando Robert Paxton define qué es fascismo, él justamente habla de que el fascismo existe en una relación, él usa la palabra uneasy, en una relación incómoda con el poder del establishment. Es una especie de simbiosis inquieta con un equilibrio bien precario, donde una vez que el establishment tradicional decae en su capacidad para acceder y controlar el poder, decide utilizar el poder populista que tiene el fascismo o el pensamiento fascista, o en este caso el trumpismo, si no quieren ponerle la etiqueta de fascista, que yo creo que le cae bastante bien, digamos, usan esta alianza para llegar a este electorado. O sea, como decía Valentina, estos más de 70 millones de personas que votan, sí, hay un núcleo fuerte que es republicano y que va a votar por el tipo que le ponga el Partido Republicano, pero el brutal voto que tiene, sobre todo considerando que fue un rebote de la era Obama, que tuvo una votación popular brutal, no se explica de otra manera que no sea por una especie de alianza del establishment republicano, que de populista tenía muy poco, digamos, y de carismático tenía muy poco, tradicionalmente, con esta nueva forma, con este fénix alzante que es el trumpismo, que en el fondo es el fénix del fascismo. O sea, es el discurso que diseña Goebbels, es el discurso marketero, es un discurso diseñado para encantar, no para plantear ideas, no para proyectar nada. Es un discurso que se basa en la desinformación, en la confusión, en la satisfacción inmediatista de la necesidad de escuchar ciertas cosas. Se basa en cosas como decir México va a pagar por el muro, cuando no hay ni siquiera un antecedente lógico de por qué un país tendría que pagar por un muro que le impide, que le es detrimental, digamos. O sea, ese tipo de cosas no se sustentan en nada más que en un discurso marquetero. Y digamos, esa fue la puerta de acceso. Ahora el gran problema que tiene el Partido Republicano, creo yo, es esa pregunta que planteaba yo delante. O sea, ¿seguimos en esta alianza? ¿Nos va a reportar algo positivo o va a ser nuestro hundimiento final, digamos? Si nos casamos con esto, ¿hacia dónde nos lleva?
Y esa pregunta, digamos, está de alguna manera, uno nota que hay un resquebrajamiento cuando uno ve que estos grandes representantes del establishment republicano, como los Bush, qué sé yo, están activamente alejándose y dicen, no, Biden ganó, punto uno. Y con eso de inmediato establecen una separación entre ellos y Trump, y posteriormente hablan, digamos, minimizando a Trump o alejándose un poco del discurso de Trump, habla de que hay un resquebrajamiento interno también. Hay que recordar que existió durante toda la campaña electoral este grupo que se llama Lincoln Project, que es un grupo de republicanos activamente atacando a Trump. No estamos hablando ni siquiera digamos, de minimizar, sino que atacando. Se generaron videos y qué sé yo, en que atacaban directamente a la imagen de Trump, la persona de Trump, la política de Trump, y estamos hablando de republicanos, no de demócratas, y llamaban activamente a votar demócratas. O sea, teníamos un grupo de republicanos llamando a votar por los otros con tal de sacar a Trump. Y eso de alguna manera también habla de que hay una reacción de parte del establishment en el republicanismo de tratar de distanciarse, de tratar de asegurar su independencia. Y ahí tenemos de alguna manera este establishment republicano que no tiene una cara visible versus el republicanismo que sigue queriendo instrumentalizar este gran fertilizante que fue Trump, y que yo creo que encuentra su cara más visible en Mitch McConnell, que es el representante de la mayoría en el Senado y que es quien ha sacado, digamos, a nivel político los mayores frutos de Trump. Digamos, Trump puede ser el presidente, pero el tipo que más se ha beneficiado con Trump, sin duda alguna, es Mitch McConnell. El plan de McConnell desde el periodo de Obama siempre fue llenar la Corte Suprema, por ejemplo. Fue uno de sus puntos centrales en la agenda política, y lo logró con Trump. Entonces, digamos, McConnell no tiene casi otra que seguir dándole al bombo de Trump. Lo mismo con gente como Lindsey Graham, qué sé yo, otros gente que se convirtieron en las caras visibles del trumpismo. Y ahí está la pregunta, digamos, en este periodo de transición y posteriormente durante la presidencia de Biden, ¿va a haber una marcada diferenciación entre trumpistas y republicanos tradicionales? Y lo mismo al otro lado de la vereda, digamos, va a haber una clara, digamos, militarización, entre comillas, de los demócratas, que van a exigir que Biden sea un periodo de transición hacia una reforma del cómo opera los demócratas, como bien decía Diego, con figuras como AOC, como Ocasio-Cortez, que de hecho ha estado lanzando críticas súper potentes a los demócratas. Ella ha hablado, por ejemplo, de cómo el Partido Demócrata ha sido incapaz de generar una plataforma electoral que no se desmorona inmediatamente después. Ella hablaba de que justamente Obama construyó toda su plataforma electoral al margen de la convención demócrata, y por eso obtuvo, digamos, ese análisis que hace ella, y por eso obtuvo la votación que tuvo, y con eso lanza dardos, digamos, al establishment demócrata, diciendo el establishment demócrata es incapaz de ganar elecciones. Y por lo tanto, de alguna manera, ella está construyendo esta crítica de que a futuro son figuras como ella, como bueno, Bernie Sanders probablemente ya esté demasiado viejo para correr las siguientes, pero los herederos de Bernie Sanders van a ser quienes lleven las riendas, según ella. Y ahí viene esta crítica, este análisis que hacía Diego, en el fondo, ¿es capaz el establishment, más allá de poder, digamos, de hacer esta suerte de el establishment contraataca y retomar las riendas, es capaz, después de tener una tercera parte que se llama el regreso del establishment, o va a tener que cambiar de franquicia definitivamente, digamos, y cuando uno mira qué problemas se vienen, o sea, se vienen problemas de cómo enfrentamos el COVID, cómo enfrentamos el cambio climático global, la transición de la matriz energética, cómo enfrentamos un mundo cada vez más interconectado, cómo enfrentamos procesos que se van a venir, por ejemplo, las grandes migraciones de refugiados que van a venir con los problemas de cambio climático, desde Oceanía, desde Asia Central,
todos esos problemas, probablemente el establishment político que existe ahora va a ser muy incapaz de solucionarlo. Lo vimos, por ejemplo, con este gran tratado nuclear con Irán, que fue de alguna manera manejado por los remanentes del establishment durante la era Obama, fueron desechados completamente durante la era Trump, pero ¿quién lo va a instaurar? Y cuando reinstaurarlo ya no basta, que es como lo que pasa con la crítica al cambio climático, digamos. A esta altura, lo que se había hablado en París probablemente ya no va a ser lo suficiente. Por lo tanto, un establishment que participó en eso va a tener que reformarse o va a tener que llevarse a un proceso más allá de la capacidad de un establishment tradicional, que no quiere que se remueva mucho el tema, que está atado económicamente y desde el punto de vista de intereses a una maquinaria de combustibles fósiles, de armamento, etcétera, que no le va a permitir una libertad de acción como la que se necesita. Y ahí la crítica que hacía Diego era súper interesante. Yo creo que todos esos son temas que se vienen a futuro. Se vienen varias cosas y nos quedan poquitos minutos. Les voy a pedir una última intervención y agradecerles, por supuesto, la amabilidad que tienen todos para estar aquí. Además, no hemos hablado, por ejemplo, y no vamos a alcanzar, pero evidentemente podríamos hacer un ejercicio en otro momento acerca de Latinoamérica, por ejemplo, que mira con cierto... con cierta expectativa muy propia de todos los gobiernos norteamericanos, digamos, todas las elecciones norteamericanas. ¿Andrés? No. Me refiero a que probablemente en Latinoamérica también, a propósito de que hubo elecciones en Bolivia, ¿no? De que se están moviendo ciertas cosas, digamos. Está Duque, de hecho, vino a Chile ahora a propósito de que pasó por La Paz y que probablemente estén discutiendo cómo enfrentar la siguiente etapa de la discusión en Latinoamérica respecto de varias cosas, entre ellas Estados Unidos, una de ellas. Y puede ser interesante, además el factor China, digamos, tratar de entender un poco también qué nos va a pasar a nosotros, digamos, porque nosotros estamos viviendo además un periodo que a todas luces va a ser noticia internacional también, que es un periodo en que Chile vive una crisis en la que conviven, no países distintos, es el mismo país, pero conviven formas de decir las cosas totalmente distintas. Y eso también es un poco germen, digamos, de lo que podría venir en el futuro. Un gusto, como siempre, escucharles y, por supuesto, si pueden anticipar algo un poco de estas cosas o de lo que vendrá. Valentina Salas Ramos desde Minnesota. Sí, dos cosas cortito con que cerrar. Una, retomar lo que estaban hablando del Partido Demócrata, ¿no? Como decía Diego, podemos hablar después quizás todo un programa sobre Biden y lo que viene, ¿no? Pero yo creo que este triunfalismo con el que se vio el día sábado de la campaña de Biden, a mí me caben dudas con eso. Creo que el Partido Demócrata se ve debilitado después de esta elección en muchos sentidos. Por ejemplo, a Trump le fue mucho mejor con poblaciones de color que en la elección del 2016, en un año electoral con movilizaciones sociales, con un candidato como Trump en una reelección. Y eso habla, como decía Diego y Andrés, de la falta de trabajo de base del Partido Demócrata, ¿no? De esta falta de apelar con ideas y con programas claros a la clase trabajadora, a los latinos, a como desentrañar este paquete que los demócratas entienden como los latinos, como si fueran un grupo monolítico, ¿no? Con intereses unificados y homogéneos, que el Partido Republicano ha sido más inteligente en poder atraer a esos votantes, ¿no? Y lo que vimos, por ejemplo, en estados como el estado de Georgia, que se dio vuelta en el último momento, eso no es el triunfo del establishment, ese es el triunfo de organizaciones de base en el estado de Georgia que han venido trabajando por años, con lideresas como Stacey Abrams, que casi ganó la gobernación de Georgia antes y que incluso se pensaba podía ser candidata a la vicepresidencia. Entonces ahí el desafío que tiene el Partido Republicano, con una sociedad dividida, con un gobierno dividido y con poco trabajo de base, es súper importante para poder gobernar en los próximos 4 años, pero también para ganar la reelección. La política norteamericana es muy rara porque gana un presidente y se está pensando al tiro en quién va a ser el próximo candidato. Y ahí es clave pensar en el trabajo de base. Y segundo, lo que tú decías sobre América Latina,
es bien interesante. Yo creo que hay hartos paralelismos que se pueden hacer entre Estados Unidos y América Latina. En general, uno tiende a analizar Norteamérica, Estados Unidos y Latinoamérica como fenómenos distintos, ¿no? Y yo creo que lo que estamos viendo ahora hay hartas similitudes. Primero partamos por los presidentes que no han querido en América Latina aceptar el triunfo de Biden, ¿no? Bolsonaro, López Obrador, ¿no? Que dicen también ahí del tipo de liderazgos que tienen, ¿no? Y de a quienes representan. Y lo otro que es muy interesante es esta idea de partidos políticos que son poco representativos, de las ideas que se supone, de las ideas que se supone los grupos que ellos intentan atraer necesitan, ¿no? Creo que perdimos a Víctor, no estoy segura, pero ahí lo que quería mencionar es interesante lo que pasa en Chile, pero también lo que está pasando en Perú, ¿no? Lo que pasó anoche con el impeachment del presidente Vizcarra, como también ahí los partidos políticos juegan roles clave y necesitan estar más arraigados a la sociedad para poder hacer estos contrabalances, ¿no? Gracias, Valentina. Valentina Salas Ramos. Yo solamente me quedé sin la batería de la cámara, así que Ok. solo fue eso. No se pierden de mucho. Diego Sáez Trumper. Sí, súper breve. Seguir con la provocación de Gramsci, si lo leen o no, o solo si Gramsci tenía razón y era capaz de ver lo que se venía en el futuro. Podemos... no, pero no hay que olvidarse que Gramsci escribió lo que escribió durante el periodo de Mussolini, y yo creo que es bien interesante estudiar para entender lo que se viene en el futuro, entender cuáles fueron las derivas que tomó el fascismo, ¿no? El fascismo, con ese nombre inclusive que viene desde Italia, tuvo muchas versiones y uno lo tiende a asociar más con las que fueron derrotadas militarmente en Europa. Pero ya para seguir diciendo, ya que los gramscianos se pueden haber molestado un poco, para seguir diciendo cosas provocativas, hay una versión que ve bastante del fascismo italiano, que es el peronismo, que se fue para otro lado completamente diferente, o diferente, digamos, por lo menos, y eso también puede ser una deriva que tome el trumpismo. Esta cosa de ser outsider, Trump fue capaz de mantenerla discursivamente, porque es básicamente una cosa construida en base al discurso durante 4 años, pero es difícil mantener institucionalmente algo y al mismo tiempo ser un outsider. Y yo creo que es de nuevo lo que he venido insistiendo en varios programas, que es que no hay hoy en día, con la forma en que está circulando la información, con las necesidades materiales y de información y espirituales y culturales que tienen las sociedades hoy en día, no está claro que las democracias como las conocemos estén funcionando, y que sobre todo los instrumentos de participación política estén dando abasto. O sea, no están claramente dando abasto. En Chile esto se instala como esta cosa de los independientes, que podría ser muy parecido a Trump, digamos, esta idea que existen los partidos que son malos y los independientes que son buenos. Es otra deriva de una misma idea. Y mientras no los grupos organizados o los grupos que quieren organizarse no sean capaces de construir herramientas de participación política novedosas y que no solo novedosas, sino que sirvan para satisfacer estas necesidades que los liderazgos carismáticos tratan de plantearse como la única solución, este va a ser un problema que se puede caer Trump y puede venir otro, y pasa. Hay que tener, siguiendo con Italia, en la cabeza que mucha gente hoy en día, cuando Salvini crece un montón en Italia, dice, bueno, ya vemos a Berlusconi, que nos parecía tan horrible, ahora parece un tipo moderado al lado de Salvini. O sea, ¿qué puede venir después de Trump si no se canalizan estas necesidades a través de instrumentos de participación política democrático, participativo? Puede ser inclusive mucho peor de lo que estamos viendo ahora. Gracias, Diego. Diego Sáez Trumper desde Barcelona. Vamos cerrando. Andrés Valenzuela Turner. Sí, yo mientras escuchaba sobre todo lo que decía Valentina, me parece súper interesante, porque mientras leía las noticias sobre Vizcarra, pensaba en un poco también remitiendo a lo que hablaba Diego, de la importancia de la esfera de la cultura como campo de batalla político. Pensaba en cómo se contrarresta el efecto que tienen estos populismos tóxicos tipo Trump, tipo Duterte, tipo Bolsonaro. Yo creo que puede que ahí haya un hilo, no sé si en realidad en Perú va a suceder o no, pero que tiene que ver con el ataque a la mitología que construyen. En el caso de Vizcarra, por ejemplo, Vizcarra llega al poder
con un discurso anticorrupción, muy parecido al discurso anticorrupción de Bolsonaro, pero Vizcarra cae por corrupción. Entonces, la capacidad que va a tener alguien como Vizcarra de permanecer tanto como persona, digamos, como agente político, tanto como eso como discurso político, es súper poco probable, porque lo más probable es que se diluya en la contradicción que tiene su propia mitología, digamos, de cómo llega al poder versus lo que sucede después. Y en ese sentido yo creo que es súper relevante lo que pase en general en el mundo ahora en torno a, como decía Diego, este campo gramsciano, en que no basta con atacar a Trump, no basta con atacar a Duterte, no basta con atacar a Bolsonaro, sino que hay que atacar las ideas que dejaron instaladas y tratar de evidenciar las contradicciones, pero no a un nivel como académico, elevado, etéreo, sino a un nivel de en realidad qué es lo que va a ver la gente de las contradicciones, qué es lo que el demos, digamos, el electorado, la ciudadanía, en realidad tiene como una experiencia directa con ese discurso. Cuando Trump, por ejemplo, dice si viene Biden les van a quitar sus armas, es importante que la administración demócrata dejen claro que nadie le está quitando el derecho a nadie de nada, que esta es una administración que no va a operar, que no se va a ir a Estados Unidos a convertir en un segundo Venezuela. Digamos, todos esos miedos, cuando caen, es cuando cae el discurso, digamos, y un poco le pasó a Piñera justamente con ese discurso de Venezuela, digamos, cuando Piñera decía, no, esto se va a convertir en un Chilezuela, y luego uno ve que el desorden social, la incapacidad de asegurar la seguridad ciudadana y todo, se vio bajo su administración. En gran parte yo creo que eso movilizó mucha gente a votar apruebo hace un par de semanas. Entonces, ese ataque a las mitologías de estos nuevos populismos es súper relevante. Y a eso yo creo que hay que estar atento. Y es algo que va a ser súper importante a nivel de Latinoamérica también. Porque Latinoamérica por mucho tiempo ha estado sujeta a estas mitologías políticas y a la capacidad de generar y creer y operar bajo estos mitos políticos fácilmente. Así que eso hay que, yo creo que estar teniéndole ojo. Bien, muchas gracias Andrés Valenzuela Turner aquí en Valdivia, ha estado Valentina Salas Ramos en Minnesota, Diego Sáez Trumper en Barcelona, así que muchas gracias por compartir con nosotros esta conversación. Vamos a seguir pidiéndoles a ver si nos seguimos reuniendo estos días martes, hoy horario especial, pero bueno, lo iremos conversando a ver si podemos ir reacomodando estos horarios incluso. Si tú estás disponible también, Valentina, si te estamos sacando totalmente de lo que estás haciendo, nos dicen nomás, ¿eh? pero es muy grato para nosotros poder escuchar. Muchas gracias, nos reencontramos. Chao, chao. Chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Es la hora 13:07.